Hello students, hola chicos de grado quinto, bienvenidos a la primera clase de la tercera semana ya del último periodo académico. El día de hoy en nuestra clase de español vamos a aprender a identificar las ideas principales y secundarias en cada párrafo que conforma un texto. Para eso vamos a hacer juntos este ejercicio. Entonces, muy atentos. Aquí tenemos un párrafo, ¿cierto? Recordemos que un párrafo es una parte del texto que empieza con mayúscula y después de varias oraciones termina en punto aparte o si es el último párrafo, pues en punto final, ¿no? Un párrafo está conformado por varias oraciones. ¿Cómo sé que es una oración? Porque comienza en mayúscula y termina en punto, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos, esperen, perdón, y les alumbro para que lo puedan ver bien. Por ejemplo, aquí en esta mayúscula está comenzando la primera oración. Cada persona necesita aproximadamente 2 litros de agua para beber y cocinar. Pero hay quienes usan mucho más y la desperdician. Punto. Hasta aquí llevamos la primera oración. ¿Listo? Ahora, aquí nuevamente empieza con mayúscula, o sea que esa ya es la segunda oración. Hay casas en donde gastan más de 200 litros por día por persona porque se demoran bastante tiempo en la ducha. Permiten que las llaves goteen, no cierran la llave mientras se lavan los dientes o lavan la loza, entre otros. Punto. Es decir, que aquí hay otra oración. Compuesta, eso sí, porque pues hay varias frases que la conforman. Es una oración compuesta y larga, pero termina aquí en el punto. Bueno, muy bien. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a identificar cuál es esa idea principal y cuáles son las ideas secundarias dentro de ese párrafo. Tengan en cuenta algo muy importante. En el párrafo siempre hay solo una idea principal. Solo una. Y pueden haber 2 o más ideas secundarias, pero idea principal es solo una. Bueno, ¿cómo la identificamos? Primer paso, vamos a subrayar las oraciones que hay. Entonces, aquí con un color vamos a subrayar la primera oración. ¿Listo? Con otro color diferente, para que no nos confundamos, vamos a subrayar la segunda, que recuerden que comienza en mayúscula y termina en punto. Sí, puede ser muy larga, pero así funciona. En este caso, solamente tenemos 2, la que subrayamos con rojo y la que subrayamos con verde. Ahora miremos, leamos. Cada persona necesita aproximadamente 2 litros de agua para beber y cocinar, pero hay quienes usan mucho más y la desperdician. Bueno, fácil de entender. Ahora miremos qué sigue diciendo. Hay casas donde gastan más de 200 litros por día por persona porque se demoran bastante tiempo en la ducha, permiten que las llaves goteen, no cierran la llave mientras que se bañan los dientes o lavan la loza, entre otros. Bueno, aquí la idea principal es la que está subrayado con rojo. ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta, lo que está haciendo la oración que está con verde es explicar, dar razones, justificar. Si en la oración que está subrayada con rojo nos dice la idea principal, lo que es más importante, lo que se quiere comunicar, que cada persona necesita 2 litros de agua para beber o cocinar, pero hay gente que la desperdicia. Eso es lo importante, eso es lo que quiere comunicar el párrafo. Lo que hace lo que está subrayado en verde es explicar que hay personas que duran mucho tiempo en la ducha, que dejan goteando las llaves, que no cierran las llaves mientras se lavan los dientes o desperdician el agua mientras lava la loza. Es decir, ya está dando explicaciones detalladas, ¿cierto? Entonces, lo más importante es que las personas necesitan 2 litros de agua para beber y cocinar, pero desperdician mucho el agua. Lo demás son explicaciones. Entonces,
En este caso, ¿qué podemos decir? Que la oración subrayada con rojo es la idea principal. ¿Listo? Entonces le ponemos la P de principal. Mientras que lo demás que está subrayado en verde, le ponemos la S, que significa que son ideas secundarias. Muy bien, vamos a ver otro ejemplo. Ejercicio número 2. Dice, en Bogotá puedes usar el Transmilenio para viajar por casi toda la ciudad. También puedes usar el SIT o los buses públicos, que te pueden llevar a más lugares, incluso a los más lejanos. Si lo que quieres es rapidez, para un taxi en cualquier calle para viajar a donde desees. Y si te gusta cuidar el medio ambiente, usa tu bicicleta o un bicitaxi para pasear por las ciclorrutas. Definitivamente, Bogotá tiene muchas opciones de transporte para viajar y conocer esta maravillosa ciudad. Bien, primer paso, dividamos el párrafo por oraciones. Entonces, comenzamos. Recuerden, se empieza en mayúscula y se termina en punto. Entonces, todo esto hasta aquí ya tenemos la primera oración. Vamos con otra, otro color diferente. Empezamos en también. Vamos a ver hasta dónde vamos a llegar. Llegamos hasta este punto. Bien. Con otro color diferente. Subrayamos acá. Ya llegamos hasta desees. Cogemos otro color diferente. Empezamos en I. Terminamos en ciclorrutas. Y ya para finalizar con otro color, puede ser con este azul, la última oración. Si se fijan, todas las oraciones comienzan en mayúscula y terminan en punto. Bueno, muy bien, ya dividimos el párrafo en oraciones. Ahora vamos a leer cuál es la idea principal y cuál es la secundaria. Truco para que esto sea más fácil. La idea principal, mejor dicho, que no se les olvide en la vida, o está al principio del párrafo o está al final, pero jamás de los jamases está en la mitad. Les doy ese truco, ese tip. Entonces, una de dos, la idea principal o es esta primera oración de verde o es la última que está en azul, pero las de la mitad no son y eso les va a pasar en todos los párrafos. Listo, ténganlo en cuenta, en todos los párrafos que ustedes encuentren. La idea principal o está al principio o está al final, pero en la mitad no está. ¿Listo? Bien. Vamos a leer. En Bogotá puedes usar el Transmilenio para viajar por casi toda la ciudad. Listo. Pensemos en el Transmilenio, allá la gente viajando, así, apretada, listo, allá viajando. Bien. También puedes utilizar el SIT o los buses públicos, los que son de color azul, que te pueden llevar a más lugares, incluso los más lejanos. Entonces, imaginémonos allá la gente viajando en el SIT de color azul. Si lo que quieres es rapidez, para un taxi en cualquier calle para viajar a donde lo desees. Los taxis amarillos que la gente para y le dice, lléveme a tal lado, el taxi lo lleva. Listo. Ahora, y si te gusta cuidar el medio ambiente, usa tu bicicleta o un bicitaxi para pasear por las ciclorrutas, ¿cierto? Que las ciclorrutas son como una especie de vías angosticas donde pueden viajar solamente las ciclas o los bicitaxis, que también llevan personas. Entonces, imaginémonos allá las ciclas en las ciclorrutas. Listo. Bien. Final. Definitivamente, Bogotá tiene muchas opciones de transporte para viajar y conocer esta maravillosa ciudad. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Ya ahí nos está diciendo, no de un medio de transporte, sino nos está diciendo que Bogotá tiene muchas opciones de transporte para viajar y conocer la ciudad. Pregunto, ¿cuál es la idea principal? ¿Qué dicen ustedes? ¿La primera o la última? La primera es, en Bogotá puedes usar el Transmilenio para viajar por casi toda la ciudad. O la última, definitivamente, Bogotá tiene muchas opciones de transporte para viajar y conocer esta maravillosa ciudad. ¿Cuál será? La respuesta es la última. ¿Por qué? Porque lo más importante que quiere comunicar es que Bogotá tiene muchas opciones de transporte para viajar y conocer la ciudad. Y si ustedes se fijan en las demás oraciones, lo que hacen es explicar uno por uno los medios de transporte. En la primera, el Transmilenio. En el otro, el SIT o los buses. En el otro, el taxi. Y en el otro, las bicicletas y las ciclorrutas. Y al final, ¿qué dice?
que Bogotá tiene muchas opciones de transporte. Eso es lo más importante que quiere decir. Por lo tanto, entonces, la idea principal va a ser esta última, azul. Y las demás son ideas. Todas estas, las demás que sobran, son ideas secundarias. ¿Listos? Entonces, recuérdenlo, en cada párrafo siempre hay solo una idea principal. Las demás son secundarias. La idea principal o está de primeras o está de últimas, pero en la mitad jamás. ¿Listo? Claves para encontrar la idea principal y las secundarias. Primero, dividir cada párrafo por oraciones. Después, mirar la primera oración y mirar la última. ¿Cuál será la principal? Elegir, marcarla con la P de principal y el resto con la S de secundarias. Eso es lo que hay que hacer. Y ahora sí vamos a ver el ejercicio del libro. En el libro nos ponen este texto que se llama ¿Cómo hablan los insectos? El primer párrafo dice, de una vez vamos subrayando las oraciones. Algunos insectos se valen de los sonidos para hablar. Esa es la primera oración, ¿cierto? Muy bien, vamos a poner la segunda. El número, me perdonarán que no se vea perfecto, pero es fotografía. El número de los llamados insectos músicos es muy grande. Esto es otra oración, ¿cierto? El más conocido es la cigarra, que se distingue de todos por su maravillosa facultad para producir sonidos musicales exclusivos de macho. Hasta ahí, ¿cierto? Porque hay otro punto. Y al final dice, las hembras, para fortuna de ellos, son mudas. ¿Listo? Ese es el primer párrafo. Ya lo dividimos en oraciones. Ahora, ¿cuál será la idea principal? La primera, que dice, algunos insectos se valen de los sonidos para hablar. O la última, las hembras, para fortuna de ellos, son mudas. ¿Qué dicen ustedes? Lea el párrafo, mírelo, piénselo, léalo, reléalo. Y la respuesta es la primera oración. Algunos insectos se valen de los sonidos para hablar. Si ustedes se fijan, eso es lo más importante que quiere comunicar. ¿Por qué? Porque el resto son solo explicaciones. El número de los llamados insectos músicos es muy grande, es decir, de los insectos que hacen sonidos, que hacen ruidos. El más conocido es la cigarra, que se distingue por su facultad de producir sonidos musicales, que son los machos. Y las hembras son mudas. ¿Sí? O sea, aquí lo que están haciendo es explicar. Y en la primera oración nos da lo más importante. Algunos insectos se valen de sonidos para hablar. Lo que hace después es explicar que hay muchos insectos, que la cigarra es el más importante o más conocido de ellos, que los machos son los que producen esos sonidos y que las hembras no. ¿Ven? Entonces, la primera es la idea principal. Ahora vamos con, no se les olvide, ¿no? Poner aquí la P de principal y en lo demás la S de secundarias. Muy bien, ahora que ya tenemos eso listo, con el permiso de ustedes, borro para seguir con el otro párrafo. ¿Listo? Vamos con el párrafo número 2. Dice, empecemos a subrayar las oraciones. El órgano que produce el canto de la cigarra está considerado como el más interesante y complejo de todo el reino animal. Imagínense. La cigarra que canta tan bonito tiene el sistema para producir sonidos más complejos. Después dice, la cigarra posee una cavidad especial dividida en cámaras por diversas membranas y un timbal muy suave que hace vibrar para producir el sonido inicial. Ahí terminamos. Solamente son 2 oraciones largas. Ya sabemos, está al principio, está al final. ¿Cuál es la idea principal? ¿Qué piensan ustedes? ¿Ya lo pensaron? En la primera nos dicen que el órgano que produce el canto de la cigarra es el más interesante y complejo. Y en el segundo nos explican cómo es ese órgano, que es una cavidad que está dividida en cámaras, que tiene diversas membranas, que tiene un timbal, que hace vibrar así, así, así. Nos están explicando cómo es ese órgano. Y en el primero nos están diciendo que el órgano que tiene la cigarra es el más interesante y complejo del reino animal. ¿Cuál es la idea más importante?
Sí, señores, es la primera, es decir, la de arriba. El órgano que produce el canto de la cigarra está considerado como el más interesante y complejo del reino animal. Esta es la idea principal. Le ponen, por favor, la P de principal. Y quiere decir que la otra es la secundaria. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo en la segunda parte es explicar cómo es, ¿sí? Pero que es lo más importante, que es el órgano más complejo e interesante del reino animal. Eso es lo que quiere comunicar. El resto son explicaciones de cómo es y cómo funciona, ¿cierto? Muy bien. Vamos para el siguiente párrafo. Con el permiso de ustedes, borro. Si algo ahí ustedes retroceden el video. El último párrafo. De una vez subrayemos. Dice, el grillo y el saltamontes clasificados también dentro de la variedad de insectos músicos disponen de un instrumento parecido al arco, de un violín con el cual producen sus melodías. Ah, pues miren, yo no sabía eso. Con otro color, porque ya empezamos otra oración. Como en el caso de las cigarras, el canto del grillo y el saltamontes sirve para que la hembra oiga el mensaje y localice el sitio donde se encuentra el macho. ¿Listo? Tenemos también dos oraciones largas. De estas dos oraciones, ¿cuál será la principal? Es decir, la más importante. ¿La primera o la segunda y última? ¿Qué dicen ustedes? Es también la primera, en la que nos dicen que el grillo y el saltamontes también están clasificados como insectos músicos porque utilizan un instrumento, por decirlo así, parecido al violín, ¿sí? Que ellos también están dentro de ese grupo. ¿Y por qué lo de abajo es secundario? Porque simplemente lo que hacen es darnos explicaciones y comparaciones de cómo son ellos respecto a las cigarras, el canto del grillo, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, como en la segunda parte son explicaciones, entonces es secundario, mientras que en la primera parte nos dan lo más importante, es que el grillo y el saltamontes también entran dentro de la clasificación de insectos músicos porque utilizan un instrumento parecido al violín para hacer sus melodías. ¿Listo? Bueno, chicos, muy bien. No se les olvide, miren, se me iba olvidando a mí, ponerle la P de principal a la idea principal y la S de secundario al resto de las ideas. ¿Listos? Ahora, ¿cuál es el siguiente trabajo? Ustedes subrayan esto en el libro, así como lo hizo la profe, para que ustedes vayan viendo y analizando el texto. Una vez hayan terminado esto, su misión es en el cuaderno de español, ustedes van a copiar estos 3 párrafos que yo les puse aquí en la guía. Este que habla del camello, este que habla del volcán y este que habla de la estrella. ¿Listo? En cada párrafo ustedes deben hacer lo mismo. Subrayan cada oración con un color diferente. Y después de leer y analizarlo, me señalan cuál es la idea principal y cuáles son las ideas secundarias. Acuérdense que la idea principal puede estar al principio o puede estar al final, pero en la mitad no. ¿Listo? Deben hacer eso con los 3 párrafos. Profe, ¿y toca copiarlos en el cuaderno? Sí, toca copiarlos en el cuaderno. Profe, ¿toca subrayar cada oración con un color diferente? Sí, toca subrayar cada oración con un color diferente. Profe, ¿y toca ponerle P a la idea principal y S a las ideas secundarias? Sí, también toca hacer eso. ¿Listo, chicos? Y la próxima clase de español estaremos haciendo la solución para que todos sepan finalmente cómo quedaba. ¿Listos? Ese es su trabajo de español para el día de hoy. Un abrazo muy grande para todos. Chao.